Esta es una presentación de MG Comunicación. Blaqueli Morales, cuéntanos qué pasó. 9 docentes de educación básica han sido cesados en 2022 por conductas indebidas. Estamos tratando de ampliar el perímetro de visión de lo que está sucediendo en estas tristes condiciones en las que a veces están expuestos nuestros hijos o los niños, como en el caso de Brian, pues en condición de vulnerabilidad, bajo la tutela del Estado. Un asunto tremendo que tenemos que empezar a aceptar para poder tratar de erradicar, ¿no? Claro, Jesús, ¿qué tal? Buena tarde para toda nuestra audiencia. Fíjate que bien lo decía en entrevista la abogada Olivia Salazar, que hablaba contigo ayer, que mencionaba que pues hay que tomar en cuenta que esto es prácticamente una cultura que se ha normalizado, la de la violación, la de el consumo de pornografía, decía ella, el mercado que existe también de prostitución infantil. Y bueno, yo creo que uno de esos aspectos pues se ve reflejado también en el tema educativo, en el ámbito de la educación. Nosotros hace algunas semanas nos dimos a la tarea de hacer un par de solicitudes de información, porque nos llamó la atención justamente saber en qué condiciones se encuentran las dependencias que están vinculadas directamente con la educación en el Estado, en este caso el SER y la CEGE, y les preguntamos directamente a través de las plataformas de transparencia cuántas denuncias habían recibido en el lapso del último año, del año reciente, en torno a casos de violación, de abuso sexual y en general de violencia de género. Primero nos respondieron de forma un tanto ambigua, nos dijeron que no había como tal denuncias en el SER, entonces nos dimos a la tarea de reformular la pregunta, porque pues bien sabemos que estas dependencias no reciben como tal denuncias, no procesan denuncias. Entonces le preguntamos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y al SER cuántos procedimientos administrativos se han iniciado en la época reciente, y resulta que la CEGE nos está revelando que en lo que va del ciclo escolar 2021-2022 se han iniciado 76 procedimientos administrativos contra personal docente adscrito a esta dependencia. De esos 76 procedimientos, en 11 expedientes se trata de casos relativos a profesores señalados por conducta indebida, que es un concepto que la Secretaría de Educación utiliza para englobar señalamientos relacionados con violencia de género, abuso, acoso y o violación sexual. En 9 de esos 11 casos ya se ha determinado el cese de igual número de docentes frente a grupo, tan solo en lo que va del transcurso de este año. Las autoridades de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la titularidad de la CEGE, consultados directamente por nosotros, no pudieron explicar en cuántos de estos 9 casos ya de ceses definitivos los afectados fueron alumnos, en cuántos fueron otros integrantes de la comunidad docente. Lo que sí explicaron es que de estos 9 ceses definitivos se tratan de profesores de los niveles de educación básica, de primaria y secundaria, y dijeron que la principal región que ha presentado este tipo de incidencias pues es la región huasteca. Los alcances de la CEGE en este tipo de casos, Jesús, se limitan al estudio y al levantamiento de actas administrativas, los ceses o remociones, es decir, el cambio de adscripción del personal señalado. Los dictámenes no son vinculantes con la justicia, pero tampoco impiden a las víctimas elevar una denuncia a nivel judicial, a nivel formal, ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, y tratándose de menores, las víctimas, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CEGE explicó que el protocolo de prevención, detección y actuación en caso de acoso escolar, abuso sexual infantil y maltrato en las escuelas de educación básica marca como una obligación para los directivos que en caso de conocer un presunto caso de este tipo, pues tienen que dar aviso a la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes para que sea quien investigue a su vez los hechos
y las denuncias. Lo que sí es que cada señalamiento de estudiantes, de alumnos, de alumnas y por parte de sus familiares, así como de docentes y personal administrativo que se haya visto pues afectado o se haya convertido en víctima por uno de estos casos, pues tiene hasta 30 días para empezar un proceso administrativo en contra de sus victimarios, puesto que para la CEGE pues es un hecho que puede prescribir en el lapso de ese tiempo. La CEGE tampoco pues se hace responsable, digamos, de que exista una judicialización de los casos de abuso sexual o de acoso o de violación sexual. Se deslinda muy fácilmente de toda acusación u omisión al argumentar que cada denuncia conlleva un procedimiento confidencial, por lo que desconoce en cuántos de los casos resueltos tan solo en este año se han judicializado y en cuántos de los ceses de personal docente los directivos establecieron en su momento una denuncia formal o dieron parte, digamos, a las autoridades judiciales en la materia. De acuerdo a María Guadalupe Jasso Ortiz, quien es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Dependencia de la CEGE, en 2 casos de los 11 que estoy mencionando como relacionados o vinculados con violencia de género, abuso sexual o acoso sexual, uno resultó tratarse de una denuncia presuntamente falsa, y en el otro el profesor obtuvo simplemente un cambio de adscripción. Me lo describió así esta funcionaria de la CEGE en el caso de la denuncia presuntamente falsa. Dijo que una menor, una niña, pues estuvo primero denunciando un acto de parte de un profesor, pero después frente a las autoridades y con la presencia de su madre, de la madre de familia, pues dijo que había estado mintiendo todo el tiempo. Una situación bastante complicada, tremendo, bastante, ¿no?, difícil, ¿no? Sí, claro. Claro, y te comento, el otro profesor de los 11 que fue, digamos, absuelto, que no recibió un cese definitivo, pues fue simplemente cambiado de su sitio, de su lugar de trabajo. Esta ha sido una de las principales quejas en este tipo de casos en los años pasados, en los años recientes, en la época reciente, pues ante cada denuncia por presuntos delitos de índole sexual, el sindicato es el que salta en defensa de los docentes. La abogada María Guadalupe Jasso Ortiz, quien es titular de la unidad, como les digo, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, admitió que la mayoría del personal docente señalado y ahora cesado son varones, y esta funcionaria, bueno, tampoco pudo explicar el número de ceses que han ocurrido, al menos en los años recientes, al menos durante el año pasado. Pero el titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, sí admitió que ha sido la presión de los sindicatos lo que ha provocado que casos como estos no hayan sido procesados, pues se volvió una práctica muy habitual el que los docentes señalados solo fueran removidos de sus lugares de trabajo, trasladados a otros sectores, a otras oficinas. Como en la iglesia, quedando que había un claro, señalamiento y nada más los cambiaban de adscripción o los mandaban a otra parroquia o a otro colegio. Quedando en impunidad. El mismo Torres Cedillo me comentaba que ahí mismo en esa oficina, en el edificio de la CEGE, había anteriormente muchas personas, muchos trabajadores, pues esperando a que la situación se enfriara, por así decirlo, ¿no? En cuanto a sus denuncias, le preguntamos directamente si había todavía profesores señalados que estuvieran ahí en la dependencia esperando a que la situación de sus señalamientos se enfriaran. Nos dijo que no, que ya habían sido removidos todos. El secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, también declaró en entrevista con nosotros que en la mayoría de los procedimientos administrativos en los que se ha determinado el cese de personal docente, el sindicato ha solicitado una revisión de estas disposiciones, sea del tipo que sea, se trata de una denuncia de índole de violencia de género, violencia sexual o simplemente incumplimiento de las funciones. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos comentó para esta nota el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. El sindicato sí prácticamente pedía una reconsideración para pues todos los casos, independientemente de que fuera alguna situación de faltas o de no cumplimiento en sus funciones o de igual manera acoso y abuso sexual. Detectamos y lo pusimos en las observaciones de la entrega-recepción que hubo casos que no se han llevado a cabo y entre el mismo personal muchas veces manifiestan que cómo es posible que alguien que haya sido acusado
de abuso o acoso sexual, simplemente se le dé un cambio de adscripción. Y ahí es donde está la reconsideración que pide el sindicato, que no se le cese. Hoy dice Juan Carlos Torres Cedillo que esta situación ya no es así, que los sindicatos ya dejaron de defender de esta manera a los profesores señalados. Aseguran que una muestra de esto es que ya ha habido 9 ceses definitivos. La titular de la unidad de asuntos jurídicos no nos supo decir si estos ceses están en un procedimiento de apelación por parte de los sindicatos, pero lo cierto es que es una situación que sigue ocurriendo y que en caso de que solamente hayan sido cesados estos profesores, pues nada impedirá que vuelvan a cometer este tipo de presuntos actos afuera, en la calle o en sus propias casas. Jesús, es el reporte que tengo para ti y para nuestra audiencia en esta tarde. Ahí está pues la voz de Blaqueli Morales con este muy buen reporte. 9 docentes de educación básica cesados en 2022, las trabas de los sindicatos, las condiciones complejas ante una falta de legislación eficiente y, bueno, pues una tarea titánica que tiene todavía por enfrente esta administración en todo este tema. Gracias por todo. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Esta fue una presentación de MG Comunicación.